Buenas tardes a todos, con su permiso, consejera presidenta. Damos cuenta de la asistencia a esta sesión. Representantes del Congreso del Estado, diputada Marta Horta Rodríguez, suplente de dicha representación, diputado Gerardo Limón Montelongo, diputado Héctor Mendizábal Pérez, suplente de dicha representación, diputada Citlali Sánchez Hervín, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doy cuenta de la integración a este pleno del consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Gracias. Representantes de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciada Mariana García Alcalde. Suplente de dicho partido, licenciado Francisco Javier Hernández Almendares. Por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, licenciada Ana María Rangel Monreal. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Alois Álvarez Soldevilla. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marleiva Romero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Por el Partido Morena, licenciado Sergio Iván García Vadillo. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Suplente de dicho partido, licenciado Julio César González Ramírez. Hay 16 integrantes de este pleno, por lo tanto el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes. En uso de la voz, el consejero electoral maestro Edmundo Fuentes Castro. Buenas tardes a todos. Nomás para solicitar a la consejera presidenta si se pudiera o que se cambiara en la orden del día hacer un solo punto, el punto 9 y el punto 10, dado que es el proceso operativo de lo que es el PREP. Se había planteado como dos situaciones porque el PREP casilla se ha definido recientemente, pero en realidad es un solo proceso, por lo cual pido que se pudiera modificar el orden del día y quedar un solo punto que integre el proceso operativo del PREP. Gracias. Solicito al señor secretario pregunte de manera económica si los consejeros electorales no tienen ningún inconveniente en que se presenten de manera conjunta los puntos 9 y 10 en un solo acuerdo. Preguntaría entonces de manera económica el sentido de su voto con la propuesta aquí señalada, si gustan manifestarse. Sí. En consecuencia es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 15 de febrero de 2018, misma que fue circulada junto con la presente convocatoria a la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes del Pleno si hay alguna observación al acta. En uso de la voz, el secretario ejecutivo. Sí, consejera presidenta, únicamente para hacer una precisión, en sus páginas 13 y 14, particularmente en los acuerdos números 043, 044 y 045, por un error se señaló en el proyecto circulado que se aprobaba cada uno de esos acuerdos por unanimidad de votos y se está haciendo la precisión que fueron aprobados por mayoría de 6 votos a favor y 1 voto en contra,
del consejero Rodolfo Aguilar en los acuerdos ya mencionados, haciendo esa precisión. Muchas gracias. Que se haga, nada más que se haga la corrección correspondiente previo a que se circule el acta, por favor. ¿Sí? Entonces, le tomo la votación. Sí, por favor. Preguntaría entonces de manera económica también, favor de manifestar el sentido de su voto con la precisión aquí señalada. De manera económica, a favor de manifestar el sentido de su voto. En consecuencia, es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al numeral tercero de nuestro orden del día respecto a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se resuelve el recurso de revocación 02-2018 instaurado por el representante del Partido Revolucionario Institucional ante este organismo electoral en contra del nombramiento del presidente del Comité Municipal Electoral de Río Verde, C. Francisco Javier Esparza Martínez, para lo cual me permito solicitar nuevamente su apoyo, señor secretario, por favor. Sí, con su permiso, consejera presidenta. Bien, dicho proyecto fue circulado acompañando a la convocatoria de la presente sesión. Si no hubiera inconveniente, solicitaría la dispensa del proyecto, de la lectura integral del proyecto y únicamente remitirme a los puntos relevantes del mismo, si no hubiera inconveniente. Bien, doy cuenta, es el recurso de revocación 02/2018, recurrente Partido Revolucionario Institucional, vistos para resolver los autos del recurso de revocación al rubro citado, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante suplente, Francisco Javier Hernández Almendares, en contra del nombramiento del presidente del Comité Municipal Electoral de Río Verde, SLP, licenciado Francisco Javier Esparza Martínez. De la lectura integral del medio de impugnación se advierte que la parte actora promueve la revocación del nombramiento del presidente del Comité Municipal Electoral de Río Verde, licenciado Francisco Javier Esparza Martínez, en virtud de que a dicho del actor no garantiza la puntual aplicación de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, equidad y objetividad estipulados en el artículo 30 de la Ley Electoral del Estado. Este Consejo, en el proyecto que se pone a su consideración, declara infundados los agravios expresados por la parte actora por las siguientes consideraciones. El consejero ciudadano Francisco Javier Esparza Martínez cumplió con todos y cada uno de los requisitos constitucionales, legales y los establecidos en el reglamento de elecciones en relación con la convocatoria para la integración de los organismos electorales que se instalarán durante el proceso electoral 2017-2018, tal y como se acredita con el expediente que se formó con motivo de la solicitud de registro y designación del consejero ciudadano en mención, documentales que tienen pleno valor probatorio toda vez que no existe prueba en contrario respecto a su autenticidad o veracidad de los hechos que refieren los documentos que integran dicho expediente. Ahora bien, a mayor abundamiento en el caso que nos ocupa, este Consejo realizó la certificación correspondiente en la página de internet del Instituto Nacional Electoral para verificar si el ciudadano Francisco Javier Esparza Martínez efectivamente no se encontrara afiliado a algún partido político. De la búsqueda que se efectuó se desprende que el ciudadano impugnado no aparece afiliado a ningún partido político, tal y como se acredita con la certificación respectiva de fecha 2 de octubre del año 2017 de la página oficial del Instituto Nacional Electoral, misma certificación que obra en el expediente. Asimismo, de las hipótesis estipuladas en el artículo 98 de la Ley Electoral del Estado, relativas a la revocación de nombramientos por causas graves, ninguna se acreditó en el presente caso. En el expediente en que se actúa no consta prueba alguna o evidencia de las conductas señaladas, ni existen indicios de alguna de ellas. En consecuencia de todo lo anterior, se declaran infundados los agravios expresados por el Partido Revolucionario Institucional y se confirma el nombramiento como consejero ciudadano de Francisco Javier Esparza Martínez. Puntos resolutivos. Primero, competencia. Este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es competente para conocer el presente recurso de revocación. Segundo, personalidad. El actor se encuentra acreditado en el presente medio. Tercero, infundados. Los agravios expresados por el Partido Revolucionario Institucional resultaron infundados en términos del considerando quinto de esta resolución.
Cuarto, en consecuencia se confirma el nombramiento como consejero ciudadano de Francisco Javier Esparza Martínez. Quinto, notifíquese. ¿Sería cuánto, consejera? A consideración del Pleno, en uso de la voz del representante de Morena. Buenas. Miren, yo quisiera hacer algunos comentarios y una pregunta al final. En el recurso, en la resolución, se habla de la fecha de notificación 4 de diciembre del año 2017 y el recurso de revocación fue presentado el 1 de febrero del 2018. En cuanto a la oportunidad del recurso, establece que se cumple con el requisito con las constancias del sumario, no hace cuenta alguna. Y después, viendo la normativa del recurso, se establece que no hay un término para la interposición del recurso de revocación. Sin embargo, se va a la regla general, que es de 4 días, según el artículo 63, tercer párrafo, del 31, párrafo 32, perdón. En consecuencia, la pregunta al Pleno es si los recursos de revocación se van a poder interponer así. En uso de la voz del secretario ejecutivo. Sí, con su permiso, consejera presidenta. Bien, en el presente medio de defensa pudimos observar que el promovente está ejercitando la revocación en contra de un integrante o de la designación de un integrante de un organismo electoral, no la que contempla la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, sino la que contempla la ley electoral, y para la cual, en el caso preciso de designaciones por causas fundadas, ¿verdad?, no señala un plazo. Es por eso que se admitió el presente medio de defensa. ¿Ese va a ser el criterio? Pues, sí. A ver, yo quisiera iniciar para que llevemos una buena sesión, que nos sujetemos al artículo 57 del reglamento de sesiones, que tiene que ver con que no se podrá intervenir en más de 2 ocasiones por asunto, y que fijáramos un tiempo no mayor a 2-3 minutos. Adicionalmente, no se podrá permitir entablar diálogos, ni tampoco se permite de ninguna manera denostar a un compañero de los integrantes del Pleno. Entonces, una vez que dicho esto, yo le solicitaría que para repetir la pregunta solicitara la palabra señor representante. Sí, que sí, para los recursos. No, tiene que solicitar primero la palabra. Perdón. ¿Sí? En uso de la voz del representante de Morena. Nada más, si ese va a ser el criterio para los recursos de revocación de este Pleno. Sí, en casos similares, sí. En casos similares, sí, dependiendo de lo que estén solicitando el recurso de revocación. No están solicitando el recurso de revocación del acuerdo, están solicitando una revocación de una persona en particular. ¿Alguna otra intervención? De no ser así, agradecería tomar la votación correspondiente. Bien, preguntaría entonces de manera nominal a los señores consejeros el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. De acuerdo. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Antes de pasar al siguiente punto, solicita la palabra el consejero Rodolfo Aguilar. Sí, solo para hacer referencia al reglamento de sesiones por cuanto a la forma en que la consejera presidenta debe administrar el tiempo de nuestras intervenciones y el número de veces en que podemos estar en uso de la palabra. El artículo 57 dice que procurará no concederle en más de 2 ocasiones, no que no podrá utilizarla más de 2 ocasiones. Eso porque hay veces que hay puntos que sí definitivamente no es posible con solo 2 intervenciones. Desde luego, la presidenta está en su derecho de administrar el tiempo, pero también creo que deberíamos no ser tan rigoristas en el tema
de no poder concedernos más de 2 ocasiones el uso de la voz. Es mi opinión. Bueno, es lo que dice Sí. el reglamento, perdón. Tal cual. En uso de la voz, el consejero Edmundo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo en ese punto también decir que definitivamente, bueno, la potestad de la presidenta debe de imperar, dado que a pesar de que hay temas que son sí muy exhaustivos, también hemos visto que en algunas ocasiones nos hemos extendido demasiado en demasiadas intervenciones y en ocasiones, pues a mi criterio, hemos dado muchas vueltas sobre un mismo tema, por lo cual me parece que, sin ser efectivamente totalmente rigoristas, yo creo que sí debemos de tener mucho cuidado con las veces que cada quien estemos interviniendo. Es todo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Continuamos con el orden del día. Consejera Presidenta, si me permite interrumpir únicamente para dar cuenta de la integración a este pleno del representante del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Francisco Javier Hernández Almendares. Asimismo, nada más, perdón. Muchas gracias. Entonces, damos cuenta del numeral 4 de nuestro orden del día respecto a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se emite el reglamento en materia de transparencia y acceso a la información pública del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, para lo cual me permito solicitar nuevamente su auxilio, señor secretario. Sí, con su permiso, dicho proyecto fue circulado también junto con la convocatoria a la presente sesión, mismo que fue puesto a su alcance. No sé si tuvieran ahí alguna observación en lo particular respecto al presente proyecto. Quiere usted diga si tienen ¿Alguna opinión, alguna intervención? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal, favor de manifestar el sentido de su voto con el presente proyecto de reglamento en materia de transparencia y acceso a la información pública de este organismo electoral. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. De acuerdo. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral 5 de nuestro orden del día respecto a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual emiten los lineamientos para la disolución y liquidación de las asociaciones civiles constituidas para las candidaturas independientes registradas en el Estado de San Luis Potosí, para lo cual me permite solicitar a la consejera electoral, presidenta de la Comisión Permanente de Fiscalización, maestra Denise Adriana Porras Guerrero, para que dé la apertura al tema. Por favor. Gracias, consejera presidente. Buenas tardes a todos. El proyecto fue circulado junto a la convocatoria. Me permitiría preguntarle si no existe algún inconveniente en dispensar la lectura íntegra del mismo. Bien, gracias. Señalo entonces los motivos que originan los lineamientos que hoy se ponen a su consideración. Esencialmente, el proyecto busca generar el procedimiento para la liquidación de las AC constituidas para la postulación de los candidatos independientes. Ello derivado de que dicha liquidación se encuentra prevista en el modelo único de estatuto para estas asociaciones aprobado en el Reglamento Nacional de Elecciones, modelo que a su vez fue aprobado también a nivel local por el Pleno de este organismo electoral mediante la emisión de los lineamientos para el registro de aspirantes independientes a los cargos de diputados de mayoría relativa, así como la renovación de los ayuntamientos del proceso electoral 2017-2018. Así bien, al estar establecido el objeto exclusivo de las AC para la postulación de los candidatos independientes durante el proceso electoral, su duración, la cual se circunscribe exclusivamente a los plazos para la notificación, la pretensión de participar como candidato independiente, el registro, la campaña, la rendición de cuentas y todos aquellos procedimientos relacionados con los mismos,
así como lo relativo a la liquidación de las figuras jurídicas mencionadas, las cuales se establece serán disueltas una vez concluido el presente proceso electoral, resulta necesario prever un mecanismo para tal efecto. Refuerza además esta propuesta el hecho de que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí establece que los organismos autónomos, como lo es este Consejo, tienen la obligación de reintegrar a la Secretaría de Finanzas los recursos no devengados, a más tardar el 15 de enero siguiente al cierre del ejercicio, por lo que de conformidad al numeral 261 de la ley electoral vigente en el Estado, los candidatos independientes que no comprueben o no utilicen la totalidad del financiamiento público que les sea otorgado para gastos de campaña deberán de reintegrar la cantidad respectiva al Consejo. Por esta razón, y en virtud de que la Ley Electoral del Estado prevé solo el otorgamiento de financiamiento público a los candidatos independientes que hayan obtenido su registro como tales ante la autoridad electoral, es que el procedimiento para la disolución y liquidación de las asociaciones civiles está dirigido exclusivamente a los candidatos independientes registrados, y no así a los aspirantes que no lograron el registro de la candidatura para contender en el proceso electoral 2017-2018 o bien renunciaron a aspirar a la misma, señalando que estos estarán en lo dispuesto por el reglamento de fiscalización, así como las respectivas reglas establecidas en el Código Civil local. Es importante señalar también la consulta que respecto a la competencia de la autoridad a la que le corresponde realizar la liquidación de las asociaciones civiles conformadas para el manejo de los recursos de candidatos independientes para cargos locales, así como la supervisión y vigilancia de dichos recursos, realizó con fecha 12 de julio de 2017 el Instituto Electoral de Nayarit al Instituto Nacional Electoral, pues la Comisión de Fiscalización del INE señaló que dicha competencia corresponde al OPLE, así como a su unidad técnica de fiscalización, notificándose además este criterio a todos los organismos públicos locales. Así pues, al ser una competencia de carácter local y con la finalidad de que los candidatos independientes tengan certeza respecto a las reglas a seguir en el proceso de disolución y liquidación de las AC que los respaldan, así como permitir que este organismo electoral se encuentre en posibilidad, en su caso, de reintegrar al Estado el financiamiento público no ejercido y otorgado para los gastos de campaña de los candidatos independientes, es que se propone emitir los lineamientos que hoy se ponen a su consideración. En cuanto a la estructura del reglamento, este está dividido en 3 capítulos. El primero de ellos denominado Generalidades. En él se establecen los sujetos obligados, los conceptos básicos, el cómputo de plazo y las características de las notificaciones. El segundo, de la liquidación del patrimonio, señala el periodo de prevención, las obligaciones del liquidador interventor, la presentación de la información financiera, el reconocimiento y pago de acreedores, así como la subasta de bienes en caso de ser necesario. El tercer capítulo de atribuciones enumera las facultades de los órganos del CEPAC en el procedimiento respectivo. Aunado al anterior, el reglamento contiene como anexos diversos formatos con instrucciones de llenado que pretenden facilitar el proceso de liquidación y la entrega de información a los órganos del Consejo. Por último, me permito señalar que la Comisión de Fiscalización abrió un periodo de observaciones al proyecto que hoy se presenta, habiéndose circulado para su análisis a los integrantes del Pleno con toda oportunidad, por lo que una vez transcurrido este plazo y sin que no hayan existido sugerencias de modificación, el proyecto se pone a su consideración en los términos aquí señalados. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Preguntaría entonces de manera nominal, favor de manifestar el sentido de su voto con el presente proyecto. De acuerdo, consejero José Martín Fernando Paz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras A favor. Guerrero. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se habilitan como notificadores a los secretarios técnicos de las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí para el proceso electoral 2017-2018, para lo cual me permito solicitar nuevamente su apoyo, señor secretario. Sí, con su permiso, consejera presidenta, también solicitar la dispensa del presente proyecto en virtud de que fue circulado acompañando a la convocatoria de la presente sesión. Únicamente mencionaría yo que este acuerdo, de manera recurrente, cada proceso electoral lo hemos venido tomando, a efecto sobre todo de las notificaciones que tengan carácter personal y cuyo
mecanismo requiere alguna cuestión específica, dejar citatorios, levantar alguna razón, etcétera, y se está proponiendo habilitar a todos los secretarios técnicos de las 15 comisiones distritales, así como a los secretarios y secretarias técnicas de los 58 comités municipales electorales. ¿Sería cuánto? A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? De no ser así, agradecer tomar la votación correspondiente, señor secretario. Preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se determina el número de los centros de acopio y transmisión de datos CAT y, en su caso, los centros de captura y verificación, y, en consecuencia, se instruye su instalación y habilitación, para lo cual me permito solicitar la colaboración del presidente de la Comisión Temporal del PREP, maestro Edmundo Fuentes Castro. Por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, el acuerdo es en función de lo que será la instalación de los CATs, que serán los centros de transmisión de datos. Previamente se circuló el acuerdo, voy a referirme específicamente nomás a algunos de los puntos más importantes que tienen que ver con el acuerdo. En el numeral 3 de considerandos, en función del artículo 44, el Consejo tiene la atribución de manejar el sistema PREP. Y también en el punto número 12 se habla lo que indica el reglamento de elecciones, que es, sin ser literal, pero lo que dice es que los CATs deben ser preferentemente ubicados en las sedes de las comisiones y los consejos distritales. Esto, pues, incluso en el propio reglamento se indica que es en función de que los miembros de las comisiones y de los comités puedan tener acceso a supervisar el funcionamiento del PREP. Así que, en función de esto, hemos planteado el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana, por medio del cual se determina el número de centros de acopio y transmisión de datos, y en su caso de los centros captura y verificación en la operación del programa de resultados electorales preliminares, que se llevará a cabo durante el proceso electoral 2017-2018, presentado por la Comisión Temporal Programa de Resultados Electorales Preliminares en cumplimiento a lo ordenado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, el Reglamento de Elecciones, el anexo 13, lineamientos del programa de resultados preliminares y demás disposiciones aplicables. Primero, se acuerda la determinación de 62 centros de acopio y transmisión de datos, ubicándose en las sedes distritales y o municipales según corresponda, con la finalidad de asegurar su correcta operación, así como la integridad del personal, equipos, material e información, y siguiendo las especificaciones en los reglamentos que rigen la materia. Segundo, se acuerda la ubicación única del Centro de Captura y Verificación, CCV, dentro de las inmediaciones del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología, en camino a la presa de San José, 2055, Lomas Cuarta, sección 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí. En la parte de difusores oficiales no voy a leer el acuerdo, esto tiene que ver con lo que va a ser una vez que se tiene el resultado del procesamiento de las actas de las casillas, que serán difundidas a través de diferentes, la parte de la página oficial del Consejo, y por difusores que deberán cumplir con un requisito que en el futuro haremos en los tiempos que corresponden, la convocatoria para que los que logren reunir los requisitos correspondientes
puedan ser difusores oficiales. Y el cuarto, que se notifique al Instituto Nacional Electoral y a la Junta Local Ejecutiva de dicha institución para conocimiento y efectos conducentes. A su consideración. A consideración del Pleno, ¿algún comentario en uso de la voz? En uso de la voz, la representante del Partido de Acción Nacional, luego el secretario ejecutivo. Una pregunta nada más. A la rápida, se supone que hay 50, en cada uno de los municipios hay un centro de acopio y transmisión de datos, a lo simple. ¿Ya se tiene el nombre de o la ubicación de los municipios que van a tener más de uno? Sí, por favor. Bueno, el proyecto que se vino trabajando por cuestiones de técnicas, de operatividad y de costo, se determinó que van a ser 62. Si sumamos los municipios y las comisiones, no da el número, son 73. En el caso que se definió por el proyecto, son 62 derivado de la concentración, sobre todo en la zona metropolitana de la capital del estado. Ya están definidos creo que ya tomamos un acuerdo, hay un acuerdo en el que están todos los domicilios donde están ubicados todas las comisiones y comités. Entonces, estarán dentro de esos 73 en 62 domicilios de los ya autorizados. ¿Por qué no, ahorita todavía no tener la precisión? Tiene que ver con dos factores. El primero es tema de conectividad, porque incluso aquí en el propio estado no funciona igual la conectividad en la zona poniente que en la zona centro de la ciudad. Ese es un factor. Y el segundo factor es que todavía no está definido las rutas electorales, que son la recolección y la entrega de los paquetes electorales, por lo cual, cuando se definan, podremos determinar ya específicamente los 62 que queden, porque podríamos ahorita definirlos, pero si la ruta electoral no es la ideal para la instalación de los CATs, entonces tendríamos que tomar otro acuerdo para modificar este. Por esa razón se está dejando en el sentido de que estarán ubicados en uno de los 73 sedes que ya están definidas. En uso de la voz del secretario ejecutivo. Sí, consejera presidenta, únicamente para hacer una respetuosa sugerencia, en el punto segundo señala, se acuerda la ubicación única dentro del centro de captura, la ubicación única del centro de captura y verificación dentro de las inmediaciones del IPICIT, que dijera dentro de las instalaciones del IPICIT, ¿verdad? Okay. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Yo, como integrante de la comisión del PREP, tuvieron la atención conmigo de entregarme 4 documentos, proyectos, y esta tarde, hace un ratito, se me acercó una de las asistentes y me cambió todos los documentos. Yo había tenido la ocasión de leer los anteriores. Me gustaría nada más preguntar qué es lo que cambió de cada uno, porque pues ahorita me los acaban de dar y no he tenido oportunidad de revisarlos. No sé si, por ejemplo, para el caso concreto de este punto, si hay algún cambio. Sí, lo que pasa es que lo que se cambió fueron precisiones, había algunos errores en los primeros documentos, digo, transparentemente, había algunas imprecisiones. Recibimos recientemente unas observaciones del INE, porque al INE hay que mandarle los proyectos de acuerdo, como ya comentamos en esa comisión. Entonces, pues por tiempo no se había podido hacer una revisión exhaustiva. Hemos estado trabajando contra reloj, pero bueno, finalmente hace un rato incluso recibimos algunas observaciones de los demás consejeros, y básicamente son temas de forma y de algunas cuestiones que se precisaron, pero los acuerdos que tomamos en la comisión no tienen ningún cambio de fondo absolutamente. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente.
En uso de la voz, el consejero. Perdón, nomás para decir, lo que pasa es que, perdón, consejero, por la situación, lo que sucede es que si lo hubiéramos dejado, entonces hubiéramos quedado después a tener que corregir el documento, por eso nos atrevimos a hacerlo de esa manera. Entiendo que ya hemos tenido algunas observaciones en el pasado sobre otras cosas que a veces no tenemos los documentos en tiempo y en la forma que deben de ser. Por esa razón sucedió. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. No, muchas gracias. Desde luego, si es solamente forma o detalles mínimos, no tengo ningún inconveniente y estoy seguro que el consejero Edmundo ha tenido el cuidado de revisarlo por nosotros. El asunto es que si hoy estamos inaugurando una nueva etapa en donde vamos a poner más atención al reglamento de sesiones, sí es importante señalar que estos son anexos que debieron haberse circulado con la convocatoria, porque el numeral 27 obliga a que en esa convocatoria, con excepción de aquellos casos en que exista de por medio algún proceso de tipo jurídico o deliberativo, pues no se tienen que anexar. Entonces aquí yo hago un llamado al secretario ejecutivo para que nos coordinemos y si vamos a ser muy cuidadosos de los términos del reglamento de sesiones, pues que siempre estén esos documentos a tiempo. Esto. Muy bien, se toma nota. Agradecería tomar la votación correspondiente, por favor, señor secretario. Sí, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se instruye a las comisiones distritales electorales y a los comités municipales, según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del sistema de programas resultados electorales preliminares en los centros de acopio y transmisión de datos y, en su caso, en los centros de captura y verificación, para lo cual me permito solicitar al consejero Edmundo Fuentes pueda presentar el tema correspondiente. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes. Y con la misma salvedad que el anterior, el documento se entregó con algunas modificaciones que son de forma. Bueno, voy a comentar que básicamente, igual que la mayoría de los que voy ahorita a reseñar o a pedir autorización a nombre de la Comisión Temporal de PREP, la mayoría de los considerandos son los mismos, dado que es los reglamentos y las leyes que aplican para el sistema PREP. Aquí voy a hacer específicamente referencia a dos puntos. El tercero, numeral de los considerandos, que dice que en función del artículo 44, el Pleno del Consejo tiene la atribución de implementar y operar el PREP. Y que en base al reglamento 13 de los lineamientos de resultados preliminares, tenemos la función de determinar la implementación de este proceso. Por lo cual se presenta el acuerdo de pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para la instrucción a consejos distritales y o municipales en la supervisión de actividades del programa de resultados electorales preliminares dentro de los centros de acopio y transmisión de datos que se lleva a cabo durante el proceso electoral 2017-2018, presentado por la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares en cumplimiento al ordenado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de San Luis, el Reglamento de Elecciones, Anexo 13, lineamientos de programa de resultados preliminares y demás disposiciones aplicables. Primero, se aprueba la instrucción a consejos distritales y o municipales la supervisión de actividades, así como también dar seguimiento puntual y continuo a la instalación del equipo para la digitalización de las actas PREP recabadas dentro de la jornada electoral del 1 de julio del presente.
Segundo, remitir de manera puntual los informes solicitados al tenor de los puntos que a continuación se describen a la instancia interna responsable del coordinar el programa de resultados electorales, ingeniero Edgar Sánchez, descrito al Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana. Tercero, informar por conducto de su presidente o en su caso secretario técnico si existe personal contratado y adjunto a la oficina que preside por parte del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología para la operación de resultados electorales preliminares. Cuarto, rendir un informe en el mes de mayo del año en curso sobre la instalación del equipo de digitalización y transmisión de datos, que servirá para validar en el proceso que el proceso se ha hecho en tiempo y forma en cada comité municipal electoral y o comisión distrital electoral. Dicho informe deberá contener el día de la instalación, el nombre de la persona que realizó la visita, la mención del equipo que fue instalado, así como cualquier incidente o hecho relevante que se haya suscitado en dicho proceso. Quinto, informar de manera puntual si el personal del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología ha acudido a dar capacitación en la funcionalidad de cada centro de acopio y transmisión de datos a los responsables del proceso PREP. Sexto, informar si ha existido pruebas de digitalización y llegar a hacerlo con la periodicidad que se han venido realizando. Séptimo, además se solicita informe a este Consejo de cualquier anomalía en torno a la instalación, capacitación y pruebas que se presenten, así como la prontitud de respuesta a cualquier anomalía que presenten los equipos instalados por parte del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. Octavo, notifíquese a los comités municipales electorales, así como a las comisiones distritales electorales para su conocimiento. Noveno, notifíquese al Instituto Nacional Electoral y a la Junta Ejecutiva para su conocimiento. Esa es la propuesta de acuerdos, del acuerdo. Lo que quisiera nomás comentar de manera muy breve es que físicamente, como van a estar en los CATs, el equipo consta de una tablet que es la que va a hacer la digitalización de las actas y va a tener conectividad a través de internet o a través de satelital, dependiendo de la ubicación, hacia el centro de captura, que es el IPICIT, el que acabamos de autorizar. Lo que van a hacer las personas que están en lo que es el comité o la comisión es verificar, vamos a decir físicamente, que llegan los equipos, que están ahí los equipos, que hay personal que está trabajando en eso y que se están haciendo las pruebas. Eso es lo que en resumen dice el acuerdo que acabo de leer. Lo quería comentar porque podría parecer que se les está dando algunas atribuciones más específicas, más técnicas. No es la situación. Hay supervisores tanto del área de la comisión temporal como de la parte del desarrollador. Es nada más que ellos, al estar físicamente en las ubicaciones, nos puedan reportar que no llegó el equipo, que no están las personas que deben estar, etcétera. A su consideración. Muchas gracias, señor consejero. En uso de la voz, la consejera Celande. Gracias, consejera presidenta. Nada más quisiera hacer una propuesta de lo que pasa es que la forma en la que se presenta el acuerdo se entiende como que fueran diversos acuerdos, cuando en realidad son diversas instrucciones que formarían parte de un solo acuerdo, que se le darían a cada comisión y cada comité en donde sean instalados centros de acopio y transmisión de datos. Entonces, no sé, la propuesta sería nada más primero que se aprueba instruir a consejos o comisiones distritales para supervisión y seguimiento en los siguientes puntos, y se anexarían cada uno de los acuerdos que se están incluyendo aquí, como remitir los informes, informar por conducto de su presidente, rendir informe en mayo, informar de manera personal, informar si han existido pruebas de digitalización, etcétera. Es nada más de redacción, porque me parece que así como está redactado, se entiende como que fueran diversos acuerdos, cuando en realidad son instrucciones que forman parte de un solo acuerdo. Y la otra es que en el punto segundo hablan de que comisiones y comités remitan de manera puntual los informes solicitados a la instancia interna responsable de coordinar el PREP, y se señala el ingeniero Gerardo Sánchez Salazar. Creo que aquí es al secretario técnico de la instancia interna de coordinar el PREP, ya que aquí se aprobó que la instancia interna de coordinar el PREP es la comisión de PREP y el secretario técnico es el ingeniero. Creo que nada más le faltó especificar que es al secretario técnico. Esos serían mis comentarios. Gracias.
En uso de la voz, el secretario ejecutivo. Bueno, primeramente para dar cuenta de la integración a este pleno del diputado Héctor Mendizábal Pérez, representante del Congreso del Estado. Únicamente hacer dos respetuosas observaciones. En el primer punto, donde se señala que se aprueba la instrucción a consejos distritales y o municipales, la supervisión de actividades, así como también dar seguimiento puntual y continuo a la instalación del equipo para la digitalización de las actas PREP recabadas dentro de la jornada electoral del 1 de julio del presente. Creo que lo correcto sería recabadas al término de la jornada electoral, porque estrictamente las actas se recaban ya en la etapa de resultados. La etapa de jornada concluye con el cierre de casilla. Ok. Sí, bueno, y si puedo hacer la segunda para concluir mi intervención, y la última, agregar la notificación del presente acuerdo al Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Sí. En uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional. También nada más es cuestión de forma. El encabezado viene acuerdo del Pleno del Consejo para la instrucción a consejos distritales. No tenemos consejos distritales, son comisiones, y en varias partes dice consejos distritales. Ya después sí dice comisiones, pero habla indistintamente entre comisiones y consejos. Sí. Muchas gracias. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. ¿Habías pedido la voz? ¿No? En uso de la voz del consejero del Mundo. Sí, por supuesto. Nada más también para comentar esto que decía el secretario técnico, tal vez ahí la redacción es, el tema es que esto estamos hablando del proceso que es, vamos a decir, de ahorita hasta el 1 de julio. Entonces, ese punto, por ejemplo, es específicamente, aunque habla de la digitación recabadas dentro de la jornada, en realidad el punto es que se instale el equipo en fechas previas. Entonces, bueno, a lo mejor podríamos ver la forma de que se mejore la redacción en ese sentido que usted comenta. Gracias. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Consideración del Pleno? ¿Ningún otro comentario? De no ser así, agradecer, toma la votación correspondiente. Sí, en uso de la voz, representante del Partido Acción Nacional. Una pregunta, ¿sí se van a poner la redacción que propuso el secretario ejecutivo, en lugar de recabadas, bueno, recabadas sí, pero al término de la jornada electoral? Ok. Sí, sí debe ser incluida esa redacción. Por favor, señor secretario, con esa aclaración y las comentadas por la consejera Zelandia, yo agradeceré que tomara, y la representante del Partido Acción Nacional, en el encabezado del acuerdo. Entonces, bueno, y en el documento, a lo largo del documento. Bien, con las observaciones aquí señaladas, que son meramente de forma, preguntaría el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se determina el proceso técnico operativo relativo al desarrollo de programa de resultados electorales preliminares a cargo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, y que de conformidad con el acuerdo tomado al principio de esta sesión, incorporará también el número 10. Adelante, señor consejero. Gracias. Bueno, este es un acuerdo muy largo que creo que si lo leo, pues nos podríamos quedar aquí un buen rato. Voy a hacer un resumen de lo que es el documento, de los puntos que son los más relevantes,
En el caso de que alguien quiera que veamos algún punto, algún detalle en específico, con todo gusto lo podemos ver. El sistema electoral, bueno, ya incluso leí lo fundamental de los considerandos, que es que somos el organismo que somos responsable de implementar el sistema de resultados preliminares. Este sistema, como todo el mundo en el Pleno conocemos, es el que va a dar la información de lo que suceda en las alrededor de 3.800, 3.900 casillas que van a estar distribuidas entre los 15 distritos electorales y los 58 municipios del Estado. El proceso técnico operativo es muy detallado porque habla de los puntos específicos que se tienen que hacer. Entonces, voy a platicar un poquito de lo que, de manera como resumen, lo que es el acuerdo. El acuerdo es en el sentido de que, como ya autorizamos previamente, existirán los 62 CATs, a los cuales llegará el paquete electoral que contendrá el acta PREP, que está definida técnicamente en el reglamento, es la primera copia del acta de escrutinio y cómputo. Esa acta va en un sobre específico que tiene el paquete electoral en un costado. Esa acta llegará a lo que es la comisión o el comité, y ahí será recibido el paquete por los funcionarios de la comisión o del consejo, de la comisión, del comité. Y después de recibir, tomará el acta PREP y se le entregará a 2 funcionarios que existirán básicamente en ese centro de acopio y transmisión de datos, que previamente habrán sido identificados, que son gentes del proveedor, que es el IPCIT, quienes al recibir el acta PREP la posarán en un bastidor. Se define, hay una tablet que está en un bastidor fijo, tiene luz LED, que es para evitar el problema de la digitalización y las actas sean digitalizadas de manera ideal. Una vez que lo hacen, el digitalizador la envía con la comunicación que tiene al CCB, que el CCB es el Centro de Captura y Verificación de Datos, que es el cerebro que estará aquí instalado en el IPCIT, como autorizamos en un acuerdo anterior. Al llegar ahí, el proceso técnico operativo indica, bueno, perdón, antes de eso voy a decir la otra fuente posible de actas. La otra fuente posible de actas es a través de los CAEs. Los CAEs federales están provistos de un teléfono. Con ese teléfono a ellos se les va a instalar una app con la cual ellos podrán accesar y certificarse o firmarse. O sea, no cualquier persona puede entrar a esa app, únicamente los CAEs. Los CAEs podrán tomar la fotografía del acta PREP en la casilla. De tomar la foto, ellos la podrán verificar que está bien visible y la enviarán al CCB. Aquí voy a decir un poquito porque, es decir, llega acá al IPCIT, entonces ya el acta puede llegar por cualquiera de esas 2 vías. ¿Por qué la razón del PREP? Porque si el CAE en su momento está el acta disponible, tomará la foto y será más rápido a que esa acta se meta en el paquete electoral y viaje físicamente hasta un CAT. Seguramente tendremos la duda, ¿qué sucede si va a llegar por 2 lados? El sistema está preparado, las actas están foliadas, están precargadas, hay todo un sistema que incluso tendremos otra reunión en los próximos días con los partidos políticos para darles más detalle. Ya tuvimos una reunión en días pasados, tendremos varias más, pero bueno.
Entonces, el sistema está preparado para identificar que el acta ya llegó, en el caso que llegara por el CAT, y ya hubiera llegado por el PREP. De manera, y evidentemente, si llegó primero por el PREP, se va a publicar de manera expedita, o sea, se va a publicar, bueno, previo a lo que va a pasar ahorita, lo que platique. Entonces, el sistema tiene una validación que impide que pudiera duplicarse la digitalización. Siguiente punto, ya cuando el acta está por cualquiera de las dos fuentes posibles, en ese momento el centro de captura y verificación verá que esté legible, que está todo ok, y entonces por sistema se envía a dos capturistas diferentes. Este centro va a tener alrededor de 100 capturistas, es parte de lo que está aquí en este documento. Tendrá alrededor de 100 capturistas y se enviará a diferentes capturistas la misma acta. Los capturistas, cada uno de ellos hace la captura del acta y una vez que termina, hace su proceso de ya terminé, ok. Una vez que esas dos capturas sucedieron, hay un supervisor que revisa que las capturas sean iguales. Perdón, nomás un detalle de la captura para que nos deje cierta información adicional. A la imagen se le hace un zoom. El sistema está el acta completa para evitar que el capturista tome el primer partido o alianza o coalición y vaya y capture el de la segunda. El sistema hace un zoom y toma el primer renglón y se lo pone en otra ubicación de la pantalla para que el capturista únicamente esté viendo el actor de ese registro y su valor. Eso evita eso que les comento, que nos vayamos chuecos hacia abajo o hacia arriba. Muy bien. Ya que está la captura ok, en principio significa que la captura está ok, entonces se hace la liberación para captura, para publicación. Algo importante aquí es que existe toda una temática en el documento que es de incidencias. Viene diferente el número que la letra, ahí priva y dice el documento, el principio bancario, la letra es la que priva. Entonces, si puse 2 y en letra dice 4, 4 es el valor que se pone. Eso está en el lineamiento. Y hay otra serie de casuísticas, ¿verdad? Si no viene el número, si no está legible, si el acta no es legible, todo esto viene especificado aquí de que las actas y el propio sistema irá publicando diciendo cuántas actas de las que recibimos están legibles y fueron procesadas y cuántas actas no son legibles. Además, aquellas que tengan algún tipo de problema. Toda esa información viene aquí y es conforme a los lineamientos. Hasta ahí prácticamente es lo que es la digitalización, el resumen de todo esto. La publicación, pues también hay todo un lineamiento, el IPCIT tiene toda una infraestructura de seguridad para proteger los posibles hackeos. Es importante también comentar que qué pasa si el CAE tomó la foto de una acta que no corresponde a la elección. El sistema tiene precargadas todos los folios de las casillas. De manera que incluso si en el camino él quiere fotografiarle a un acta que no es por cualquier situación anómala, al momento que cae al sistema, el sistema valida las claves, es una llave compuesta de varias cosas, distrito, casilla, sección, folio que trae preimpreso el acta, entonces se desecha. Entonces el sistema tiene toda una serie de validaciones para evitar ese tipo de situaciones. En cuanto a la contingencia, tenemos también, vamos a tener un apoyo aquí telefónico aquí en el CEPAC ese día. Para cualquier situación estamos monitoreando que todo esté funcionando como debe de ser.
Adicionalmente, quisiera comentar que aquí tendremos instaladas unas pantallas que van a estar conectadas a cámaras que van a estar tomando lo que está sucediendo en el CCB. Entonces, vamos a tener aquí las pantallas en las que vamos a poder estar viendo lo que se está haciendo en el CCB. Habrá presencia física de nosotros también allá en el ¿cómo se llama? En el IPICIT, para dar fe de lo que está sucediendo y resolver en su caso lo que proceda. Pues básicamente sería eso un resumen que es de lo que viene aquí detallado. Entonces lo pongo a la consideración del Pleno. Si quieren que leamos algo muy específicamente, con todo gusto. Lo pongo a su consideración. A consideración del Pleno, en uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Sí, muchas gracias. Son un par de consideraciones que pues más bien son de forma, aunque tal vez la primera sí tenga algo de fondo. En la página 17 de las 26 que incluyen este proyecto de acuerdo, dice que acerca de la publicación de los resultados, habla de que siendo las 20 horas del día de la elección y hasta las 20 horas del día siguiente, y verificado que la base de datos no cuente con información previa, entonces se podrá dar marcha a la publicación o al inicio de la publicación de los resultados. Yo recuerdo que en ocasiones anteriores se hace una certificación por parte del secretario ejecutivo. Es de mi consideración proponer que se asiente ahí que esa verificación de que la base de datos no cuenta con información previa sea una certificación por parte de la Secretaría Ejecutiva. Esa es mi primera propuesta. La segunda es en la página 19 de las 26, que aunque, bueno, no es de gran relevancia, sí creo que es importante si se trata de un acuerdo de este Consejo, que es un organismo público local, electoral, pues no tendría caso, si en este proceso electoral no hay elección de gobernador, mencionar que para la elección de gobernador. Si nosotros no organizamos elecciones de jefe de gobierno, pues tampoco ponerlo, porque, bueno, como que aquí nada más es una copia del proyecto que nos mandó el INE y se dejó ahí gobernador y jefe de gobierno, que no es el caso. También creo que por ahí viene la elección de alcaldías. Las alcaldías solamente serán en la Ciudad de México, no en San Luis Potosí. Aquí son ayuntamientos. Me parece que hay que desagregar esas tres palabras y con ello perfeccionar un poquito el proyecto. De acuerdo, es mi punto de vista. Gracias. En uso de la voz, el consejero Marco Iván. Y luego… Muchas gracias, muy buenas tardes. Quisiera hacer también dos sugerencias. La primera se asemeja un poco a lo que propuso la consejera Zelandia Borges en el punto anterior, dado que en el primer punto del acuerdo, que es cuando se hace el desarrollo de todo el proceso técnico operativo, ahí viene la sugerencia, tal vez lo indicado sería que esto formara parte de un anexo del acuerdo, ¿sí? Señalando en todo caso que en el cuerpo del acuerdo se mencione que la implementación del PREP se seguirá de acuerdo con el proceso señalado en el anexo, que forma parte íntegra del acuerdo que se estaría aprobando. Esto de nuevo nada más para separar materialmente, ¿sí?, todo el procedimiento del cuerpo del acuerdo de manera formal. Es una sugerencia. La segunda, en el punto cuarto del acuerdo, que está en la página 27, leo: se determina que la instancia responsable a cargo de implementar y operar el PREP es la Dirección de Sistemas y la Comisión Temporal del PREP, ¿sí? Pero recuerdo que el anexo 13, en cuanto a los lineamientos de la operación del PREP, establece que la instancia responsable es el Consejo. En todo caso, habría que señalar
que supongo que se refiere a eso, que es la instancia interna, que es lo que establece también, me parece que es el primer capítulo o el primer apartado del anexo 13 del PREP, que señala que hay que establecer una instancia interna que sí tiene estas responsabilidades de seguimiento y de operación, pero de nuevo, para dejarlo en términos muy formales, la instancia responsable de operación e implementación es este organismo, ¿sí? Lo que sí hay que hacer quizás es señalarlo de la instancia interna. Es cuanto. Muchas gracias, señor consejero. En uso de la voz, el consejero Edmundo. Bueno, para precisar, y mea culpa, digo, por el problema que mencionó el consejero que nos observó al principio. En cuanto a lo que él comentaba, en el punto sexto se habla específicamente de que el secretario ejecutivo, en compañía de un notario, página 25 de 26, no sé, porque bueno, pues disculpa porque pasamos varios tantos. El último, en el sexto se instruye al secretario que en compañía de un notario público certifique que a partir de las 20 horas tiempo del centro, del día domingo 1 de julio, inicie la publicación de resultados electorales. Y en el punto noveno, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que en compañía de un notario público certifique una vez finalizada. Entonces, de alguna manera está contemplado eso. Asumo que forma parte de este atropello que tuvimos, una disculpa. Y en cuanto a lo que comenta el consejero Vargas en la parte de la instancia responsable, nomás para aclarar, la instancia responsable es la comisión temporal conforme a un acuerdo que tenemos de pleno, porque el pleno autoriza quién es el ente responsable. Y en acuerdo, si mal no recuerdo, el mes octubre, se autorizó que el ente responsable era la comisión temporal y se define en el punto cuarto del acuerdo, consejero, dice, se determina que la instancia responsable a cargo de implementar el PREP es la comisión temporal del programa de resultados preliminares. Nuevamente una disculpa por estas situaciones debido a lo que comenté. Nomás yo quiero agregar algo que pedí que se pusiera, y creo que no se puso, para que también ustedes lo consideren y lo votemos, es que en la parte de contingencia, incluso en una observación que nos hizo el INE, porque le pasamos previamente el acuerdo, nos dice que la contingencia tiene que ser que un CAT le da, vamos a decir, le hace una función de back, de soporte a otro CAT, porque incluso la cuestión de que causa de fuerza mayor o lo que resulte y no se puede operar en un CAT, entonces se podría operar en otro CAT. Entonces pido que se agregue en la parte de contingencias esto que no lo hemos incluido. Lo observé, no se puso, pido de favor que se considere para la votación porque eso incluso es indicado en el reglamento y así nos lo observó el INE, que debería de ser, en el caso de que un CAT no pueda digitalizar, se haga en otro. Gracias. En uso de la voz, el representante de Conciencia Popular. Nada más una súplica, porque pues no todos los que nos están viendo y escuchando por internet o aquí mismo son especialistas en las siglas, que si podríamos simplemente mencionar los nombres exactos, porque luego entre los CAPS, los KEPS, los KIPS, los COPS y los CUPS, pues resulta un poquito complicado seguir el desarrollo normal. Especialmente pues es un tema de comunicación social que creo que es importante para todos. Nada más una súplica, si podríamos establecer los nombres y no tanto las siglas. ¿Es cuánto? En uso de la voz, el representante del Partido Acción Nacional. Según la explicación del consejero, comentó, o a lo mejor entendí yo mal, de que en la página 10, en el inciso B del punto 4, dice digitalización. En esta fase se realiza la identificación de las actas PREP, posteriormente se lleva a cabo la captura digital de imágenes de dichas actas por medio de la tablet designada en cada CAT y, en su caso, desde la casilla por los capacitadores asistentes electorales federales. Según entendí, puede ser una cosa o la otra. Entonces, nada más para precisión y o en su caso. Porque si no, aquí de entender que es una y la otra. ¿Ah? Sí, claro. ¿Alguna otra intervención?
En uso de la voz, la consejera Denise. Gracias, Presidenta. Nada más para referirme al resolutivo 10º, donde se dice que se tiene que hacer del conocimiento de las partes involucradas del PREP. Creo que sí la notificación tiene que ser más expresa, diciendo que se tiene que notificar al Consejo General y a la Junta Local de Línea, porque además estamos obligados a ello, así como a los comités municipales electorales, a las comisiones distritales electorales y a los titulares que estamos instruyendo a hacer alguna actividad determinada, como el secretario ejecutivo y los titulares de capacitación y organización. Creo que sí debemos de incorporar la notificación expresa para que no haya lugar a dudas. Sí, cómo no. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Gracias. Efectivamente, en la página 25, en el numeral sexto, en el sexto, donde se instruye al secretario para que compañía de un notario certifique, habla solamente de que dé inicio la publicación, no habla de verificar que la base de datos no cuente con información previa. Efectivamente, yo había visto por ahí que ya el secretario en compañía de un notario público, pero ahí no dice que certifique, y lo importante es que no haya información previa. Por eso yo insisto en mi comentario. Se puede poner ahí, nada más agregando que certifique que no hay información previa, o se puede poner en el procedimiento operativo. Así es. Gracias. ¿Alguna otra intervención? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente con las aclaraciones aquí, las sugerencias vertidas por los consejeros y representantes de partido. Por favor. Preguntaría entonces a los señores consejeros electorales el sentido de su voto con todas las propuestas de modificación que se van a incorporar en la presente sesión, dado que en el entendido de la discusión se entiende son aceptadas. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se designa al ente auditor que dará seguimiento al desarrollo, implementación, operación del programa de resultados electorales preliminares 2017-2018, para lo cual me permito solicitar nuevamente el apoyo del consejero Edmundo Fuentes. Gracias. Bueno, este acuerdo, también como parte de la columna vertebral del PREP, pues sustenta básicamente en la mayoría de las normas comunes a los demás acuerdos. Voy a irme específicamente al punto 13 de los considerandos, que es específicamente habla de que el artículo 347 del reglamento de elecciones nos obliga a incorporar una figura que se llama ente auditor. Es un tercero o un cuarto que va a entrar para auditar el sistema. En el punto número 14 habla de que se dará preferencias, también el reglamento nos pide que demos preferencia a instituciones académicas o de investigación, y que debe de ser definido 4 meses antes del día de la elección. En base a la responsabilidad de la comisión temporal, se definió que se invitarían a 5 instituciones académicas del Estado a participar para que uno de ellos fuera el ente auditor. Después de varias pláticas y varias reuniones de trabajo, prácticamente solamente uno fue el que terminó el proceso, y por eso en el punto 15 está también hablando que la atribución del Consejo Estatal Electoral es quien tiene la potestad de definir al ente auditor.
en base a lo anterior que dije, por lo cual me voy a permitir leer el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para la determinación del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí como ente auditor en la operación del programa de resultados electorales preliminares que se llevará a cabo durante el proceso electoral 2017-2018, presentado por la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en cumplimiento a lo ordenado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, el Reglamento de Elecciones, Anexo 13, lineamiento del Programa de Resultados Preliminares y demás disposiciones aplicables. Primero, se acuerda la designación como ente auditor del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí en aras de dar cumplimiento al análisis y verificación del sistema operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, mediante especificaciones técnicas definidas en el anexo técnico de los requisitos mínimos para la elaboración del anexo técnico para la contratación de servicios de auditoría al sistema informático y a la infraestructura tecnológica del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Hay un anexo técnico que es el que nos define qué es lo que tiene que hacer como mínimo el ente auditor. En base a ese fue que él hizo una propuesta que en el punto segundo se acuerda el anexo del plan de trabajo, que entiendo que se turnó, se acuerda el anexo del cronograma de actividades y el currículum institucional. Aquí voy a abrir un pequeño espacio en el sentido de que el documento que viene siendo la propuesta técnica, no la puedo revisar aquí también porque incluso pues son un montón de hojas y además, como dijo ahorita bien el representante, es un documento muy técnico. Voy a referirme nomás un poquito a lo más esencial. Viene un plan de trabajo que viene con las actividades específicas de lo que va a hacer las personas, que es un equipo que se conforma de 3 personas especialistas, tanto en comunicación como en tecnologías de la información, que van a auditar que precisamente el sistema funcione en lo que es toda su operatividad. Incluso ellos empiezan a trabajar a partir de este mes. O sea, vamos a tener, no sé si lo hemos dicho, vamos a tener como parte del PREP 4 ejercicios totales. Lo comentamos en una reunión que tuvimos, en la cual nos acompañaron algunos. Vamos a tener 4 simulacros totales. Esto quiere decir total que vamos a transmitir las imágenes desde Tamanzuchale, desde Tancanwitz, desde Salinas, desde San Ciro, es decir, desde los 62 centros de acopio y transmisión de datos, acrónimo CAT, que está definido en el documento, pero que no dije. Ahí, esos 4 simulacros, el ente auditor va a estar también, pero les digo, está desde antes. Entonces van a empezar, básicamente, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Ellos están concentrados en lo que se llama pruebas de caja negra, que es un tema muy técnico, que ellos van a estar auditando que el sistema haga lo que debe de hacer y tenga la seguridad que debe tener. Hay otra gran ramo que se llama validación del sistema informático. Hay otra más que se llama análisis de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica. Ellos van a estar haciendo intentos, lo que comúnmente se llama hackeo. Ellos van a estar atacando el sistema. Ellos los contratamos para que vean que el sistema cumple todas las especificaciones técnicas y que además resiste ataques cibernéticos. Básicamente esto es lo que viene en lo que dice el segundo punto, y el tercero y el cuarto. Viene el currículum, viene el expertise que tiene el ente auditor, que es el que se está proponiendo al Pleno para que sea autorizado como el ente auditor. Es importante recordar que este ejercicio se está haciendo totalmente transparente. Ustedes estarán convocados
como lo dije hace un momento, algunas reuniones en los próximos semanas, meses, estarán siendo invitados a los simulacros, estarán siendo invitados a toda la mayoría de las actividades que se van a desarrollar para que esto cumpla lo que debe de cumplir. El ente auditor, finalmente, cierro mi resumen de la propuesta de acuerdo, es en el sentido de que es un ente totalmente independiente que viene a revisar que todas las especificaciones técnicas y todo el performance o lo que es el desempeño del sistema se hace como debe de hacerse. Es la propuesta, hasta su consideración. A consideración del Pleno, en uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional. ¿Nos pudiera decir el nombre completo del ente auditor? Sí, por favor. Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Sí. Está el regional y está el superior. Regional, Instituto Tecnológico Carretera Regional de San Luis. Nada más para que entonces sí se ponga el nombre completo tal cual que es el regional. Sí, por ¿Sí? favor. Por Yo favor. creo el oficial, pero perdón. Es el otro, es el Instituto Tecnológico Superior. No, no es el superior. Aquí está el oficio, lo que pasa es que… hijo. Tal vez en Sí, en uso de la voz, perdón, está el consejero, el representante de Conciencia Popular y luego el consejero Rodolfo, por favor. Sí, es Ahorita en le relación al resolutivo segundo del acuerdo, que establece remitir de manera puntual los informes solicitados al tenor de los puntos que a continuación se describen a la instancia externa responsable de coordinar el programa de resultados electorales preliminares, el ingeniero Edgar Gerardo Sánchez Salazar. Yo lo único que me parece que siempre es un error muy común es incluir nombres propios en entes como estos, porque es un acuerdo que va a estar firme y que la persona pues podría no estar. Ojalá que no. Entonces yo la sugerencia es modificar el fraseo y es, no sé, el titular, el director, el encargado, no sé cuál sea el cargo, pero no establecer un nombre propio en el resolutivo del acuerdo, porque pueden pasar situaciones en las que pues las instituciones al final estarán por encima de los hombres, y si el hombre no está, pues evidentemente vamos a tener un tema de andar modificando estas cosas. Y por último, es una cuestión meramente formal, cuidar la redacción específicamente en los acentos que deba tener el resolutivo. Fuera de eso, me parece que el documento no tiene ningún problema. ¿Es cuánto? En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Sí, es en relación también con el nombre de la institución. Lo que pasa es que aquí estamos acordando en el cuarto que se acuerda el anexo del currículum institucional. Yo no lo tengo, no sé si no lo recibí, pero ahí debe venir el nombre correcto en el currículum institucional para salir de dudas y sugerir pues que nos hagan llegar nada más una copia de ese currículum. Sí, Pienso que sí, que ahí debe venir el nombre correcto. Sí. En uso de la voz, el consejero. Sí, efectivamente este es el nombre oficial, antes era regional, y ahorita el nombre oficial es este que viene, pero y por supuesto te contornamos esto. Gracias. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Con las observaciones aquí señaladas, preguntaría entonces a los consejeros electorales favor de manifestar el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Con el proyecto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral 12º de nuestro orden del día respecto a la presentación del Plan de Trabajo 2018 de esta Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Voy a ser muy breve en la presentación. Creo que ustedes tienen el documento completo, se les hizo llegar con la debida oportunidad. En cumplimiento al artículo 10,
fracción séptima del Reglamento Orgánico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y a los artículos 31 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 58 de la Ley Electoral del Estado, se presenta el siguiente Plan de Trabajo 2018, con el cual se da seguimiento al Plan Estratégico Institucional aprobado por el Pleno del Consejo en el ejercicio fiscal 2016 y trazado con visión para los próximos 10 años. En el Plan Anual 2018 se establecen actividades a través de la implementación de distintos programas a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos de la Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, Dirección Ejecutiva de Acción Electoral, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, de la Coordinación de Archivos, de la Coordinación Jurídica, de los órganos técnicos de las direcciones de organización electoral, capacitación electoral y educación cívica, comunicación electoral, sistemas, unidad de fiscalización, recursos humanos, recursos materiales, unidad de prerrogativas a partidos políticos, unidad de información pública, así como del trabajo coordinado con las comisiones permanentes y temporales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El objetivo general es coordinar y supervisar las actividades de los distintos programas presentados por las diferentes áreas del CEPAC a fin de organizar, desarrollar, vigilar y calificar el proceso electoral 2018, cuya jornada electoral se llevará a cabo el 1 de julio de 2018. Objetivos estratégicos: supervisar las actividades de organización, desarrollo, vigilancia del proceso electoral 2018, supervisar la instalación de los comités municipales y comisiones distritales, así como su integración a través del nuevo procedimiento de convocatoria pública. Supervisar y coordinar las actividades e implementación de programas institucionales en pro de la cultura cívica, política y democrática. Supervisar y desarrollar proyectos integrales que posicionen al organismo electoral como un órgano de vanguardia en la materia mediante el impulso de esquemas de capacitación y formación electoral, modernización, profesionalización, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Supervisar la armonización de actividades del organismo electoral con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento Nacional de Elecciones y el Convenio de coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Bueno, queda a su consideración para comentarios. ¿Algún comentario? De no ser así, pasamos, el plan ejecutivo lo tienen ustedes en sus carpetas. Pasaríamos al último punto del orden del día, que corre. ¿Mande? No, pero no, ese sí. sí venía en el disco. En el disco, sí, ok. Bien, pasamos al último punto de nuestro orden del día, que corresponde a asuntos generales, para lo cual me permito preguntar al señor secretario si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este pleno. Sí, con su permiso, consejera presidenta, únicamente dar cuenta por parte de esta secretaría del informe que mes a mes se debe rendir en materia del monitoreo de encuestas que tiene la obligación de realizar este organismo, el cual se realiza con apoyo de la Dirección de Comunicación Electoral. Dicho informe fue incluido en el disco compacto anexo a su convocatoria. Únicamente, para no abusar de su tiempo, referiría que en el periodo del 12 al 26 de febrero del presente año se detectaron por la Dirección de Comunicación Electoral 4 publicaciones relativas o donde hacen alguna referencia a alguna encuesta. Asimismo, se da cuenta de que en el presente mes se recibieron 2 estudios de encuestas por parte de la empresa encuestadora Buffet de Proyectos, Información y Análisis SADCB, girando la instrucción a la Unidad de Información Pública, a la Unidad de Transparencia de este organismo, para que preparara las versiones públicas de dichos estudios y a la brevedad sean publicados en la página de internet de este Consejo. Sería cuanto, consejera presidenta. A consideración. En uso de la voz, el representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, gracias, presidenta. Nada más para solicitar la expedición de copias certificadas de ese acuerdo y de los que se emitan en esta sesión. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro asunto, señor secretario? Sí, consejera presidenta. De la misma forma, se da cuenta con
un oficio signado por la presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, la maestra Zelandia Borges Estrada, en donde hace de su conocimiento que en la citada Comisión de Quejas y Denuncias se aprobó un acuerdo mediante el cual proponen a este Pleno la designación del licenciado Vicente Ortiz Espinosa como secretario técnico suplente de la referida comisión, para efecto de que en este Pleno pues, se tome el acuerdo correspondiente. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, entonces rogaría de manera nominal manifestar el sentido de su voto con la propuesta que hace la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias en torno a la designación de secretario técnico suplente en el profesionista que ya mencioné. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Consecuencia aprobado por unanimidad. Muy bien, señor secretario. ¿Algún otro asunto? Sí, asimismo, consejera Presidenta, hay una propuesta de modificación al calendario electoral que tiene que ver con la fecha para que este Pleno pueda resolver acerca de la declaratoria relativa a los ciudadanos que obtengan el derecho a ser registrados como candidatos independientes, tanto a los cargos de diputado local como de presidente municipal, así como las notificaciones respectivas que tendrán que hacerse respecto a los citados acuerdos. Actualmente en el calendario electoral, dicha actividad fue señalada para el día 5 de marzo de 2018. La propuesta es que se pueda recorrer unos días más al 14 de marzo de 2018. Platico muy brevemente el antecedente que origina esta propuesta de modificación al calendario y que tiene que ver con alguna complicación que el Instituto Nacional Electoral nos ha manifestado en torno a la verificación en el listado nominal de electores de las fichas de apoyo ciudadano que cada uno de los aspirantes a candidatos independientes han aportado para efecto de acreditar el porcentaje que la ley requiere. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, entonces preguntaría… Solo, permítame, derivado, quiero hacer una pregunta. Si derivado de la modificación del plazo en el que se va a dictaminar los apoyos ciudadanos, ¿habrá alguna otra modificación? La fecha de notificación a los candidatos independientes, por ejemplo. Sí, en el proyecto de acuerdo que circuló únicamente son 4 plazos. Los primeros 2 están señalados el 14 de marzo, se refieren a la dictaminación de aspirantes a diputado local, el segundo a aspirantes a presidente municipal. El tercer plazo y el cuarto están señalados el 15 de marzo y se refiere a la notificación respecto de los acuerdos recaídos en los 2 puntos anteriores, es decir, sí es la fecha límite para dictaminar, haciendo la aclaración que se está señalando como último día, pudiera incluso ser antes, y la notificación respectiva a los ciudadanos que obtengan ese derecho. Muchas gracias. Entonces, si pudiera, a consideración del Pleno, ningún comentario. Entonces, agradeceré tomar la votación correspondiente. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con la presente propuesta de modificación al calendario electoral. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. ¿Algún otro asunto? Sí, consejera Presidenta, en tiempo y forma fue remitida mediante oficialidad de partes de este organismo una solicitud signada por el representante del Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marleiva Romero,
en donde solicita que en esta parte de asuntos generales se le pueda dar el uso de la voz para poder exponer el punto que propone a este pleno. En uso de la voz, el representante de Conciencia Popular, licenciado Jairo. Bueno, es algo muy simple. Ustedes saben que conforme van pasando los procesos electorales, las etapas, pues llegan los plazos y los partidos estamos obligados a cumplir con una serie de requisitos, en particular en el caso del registro de candidatos a cargos de elección popular, y muy particularmente me refiero a lo siguiente. Nuestros candidatos, supongo que cada partido está haciendo exactamente lo mismo, recabando los requisitos formales que establece la ley. Uno de ellos es la carta de residencia. La ley electoral señala que la carta de residencia deberá ser expedida y establece una leyenda, parece un formalismo excesivo, pero pues es un formalismo y hay que cumplirlo, donde aquella persona, aquel ciudadano que cumpla con las características que la propia ley señala, el secretario general del ayuntamiento deberá expedirle una carta en donde diga que tiene una residencia efectiva e ininterrumpida de X cantidad de tiempo, que es un requisito legal para efectos del registro de candidatos y uno de los que se llaman de elegibilidad. Sin embargo, bueno, pues ustedes saben, o si no lo saben, pues se los comento, quienes somos partidos de oposición al gobierno municipal podemos tener problemas justamente para la expedición de este tipo de documentos en términos de lo que acabo de mencionar, con una leyenda como esta, y esto no es una cuestión de este proceso, sino de los anteriores. En términos de lo antes dicho, la propuesta al Pleno es que se emita un acuerdo por virtud del cual, respetando la autonomía municipal, simplemente en ratificación a uno previo, si yo no mal recuerdo que ya alguna vez se expidió por acá, y especialmente por los plazos, a los 58 municipios se le haga una excitativa, simplemente para que cuando los ciudadanos, sin necesidad de que establezca que solicita el documento por razones políticas, se le expida la constancia o carta de residencia y igualmente se les exhorte para que en caso de que el ciudadano cumpla con el requisito, se incluya en el mismo documento que la residencia es efectiva e ininterrumpida en N número de años, dependiendo de las condiciones particulares. Por tanto, insisto, si ustedes así lo consideran, la propuesta es que se envíen oficios de excitativa para el cumplimiento de esta cuestión, sin que requieran los ciudadanos, evidentemente, mencionar que el propósito de la carta es para cumplir con un requisito de la ley electoral. Es simplemente un recordatorio que hace y privilegia los principios de legalidad, imparcialidad, y que además la Secretaría del Ayuntamiento respectivo pues está obligada a expedir siempre y cuando el ciudadano cumpla con el requisito. Básicamente es eso, una excitativa para cumplimiento legal hacia los 58 municipios a través y a partir de este consejo a favor de ellos. ¿Es cuánto? A consideración del Pleno, la solicitud en uso de la voz del representante del PRD. Sí, estoy de acuerdo. Incluso recordaremos que por ahí en finales de diciembre, principios de enero, con relación al proceso interno, ya lo había emitido este consejo, donde les hacía de alguna manera el extrañamiento o el recordatorio de que dieran las facilidades para que se expidieran. Entonces, solo sería reiterar el oficio que ya se emitió con anterioridad. Gracias. Sí, ¿alguna otra intervención? De no ser así, agradeceré. En uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional. Yo extendería la recomendación inclusive al archivo de la Procuraduría para la extensión de las cartas de antecedentes no penales. Es verdaderamente un viacrucis obtener la carta de antecedentes no penales. Yo creo que es un requisito que establece la ley, pero no sé si entrar en convenio con la Secretaría General de Gobierno, que sean un poco más flexibles en el horario, porque es de 7 de la mañana a 9 de la mañana, las fichas que se alcancen, y no hay poder humano que den más fichas. Es que ya enviamos
una solicitud para esto, ya la mandamos con mucha anticipación, no sé si fue del año pasado, fue entre diciembre y enero, una solicitud ya la mandamos a la Fiscalía y a Seguridad Pública, para que le den las facilidades pero podemos mandar un recordatorio sin duda alguna, si lo solicitan, podemos tomar un acuerdo en el que podamos mandar un recordatorio para facilitar los antecedentes no penales y por otro lado podemos atender a la solicitud por escrito que hace el Partido Conciencia Popular de tomar un acuerdo para el punto que nos dice, ¿no? Para la carta a los presidentes municipales. Solicitaré que lo someta a la consideración a la votación correspondiente. Bien, entonces se aprobaría en primer término la petición del Partido Conciencia Popular que formula por conducto de su representante, en donde se gire oficio a las 58 presidencias municipales en los términos aquí expuestos, ¿verdad?, con las precisiones que señala la ley electoral, así como las manifestadas, y derivado de la misma se enviaría oficio a todas las instancias con atribuciones de extender una carta de antecedentes no penales para efecto de las diversas facilidades a los ciudadanos que se acerquen a solicitarla en el presente proceso electoral, incluyendo el horario de expedición de las mismas. Un momento, en uso de la voz el representante del Partido Verde. Sí, gracias, presidenta. Quería pedir copia certificada del oficio que se mande a los ayuntamientos, por favor. Gracias. Sí, entonces, si usa. Preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con los dos oficios, ¿verdad?, que se enviarían y de los cuales ya se ha dado cuenta aquí. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. De acuerdo. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia es aprobado por unanimidad. ¿Algún otro asunto, señor secretario? No hay más asuntos generales. Bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13:50 del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.